lo que necesitas escuchar. ¿No? Que es el color característico de este lacito que significa la lucha del lacito rosa, ¿no? El Lacito rosa, ¿no? Entonces vemos que es global el asunto, ¿no? Porque es muy común. ¿Por qué, doctor? Yo creo que la importancia que tiene el cáncer de mama como una entidad dentro de lo que es las distintas entidades que pueden afectar o repercutir en la salud femenina es porque en el mundo está entre la principal causa de muerte por cáncer ginecológico, vale decir, en la población femenina, ¿no? Valga la redundancia. En nuestro medio es una situación que no es ajena a lo que sucede en el exterior, ¿no? Ya que en nuestro medio esta se constituye como la segunda causa de muerte por cáncer ginecológico, seguida de lo que es el cáncer de cuello uterino. Por eso, en ese sentido, la importancia que tiene hablar y promocionar lo que es la prevención de un cáncer de mama es de vital y de crucial importancia, puesto que hablamos de una entidad que si se tomaran las previsiones del caso, podríamos evitarlas y así aminorar su incidencia, como también el porcentaje o las muertes que se suscitan cada año por esta entidad, ¿no? Ahora, le comento, doctor, que el día lunes pasado, el programa anterior, hablamos con un oncólogo sobre que hay que desmitificar esta creencia que el cáncer es igual a muerte, ¿no? Inmediatamente la gente cree que le descubren una pequeña, un pequeño tumorcito por ahí y ya se derrumban emocionalmente y ya piensan lo peor, ¿no? Pero sabemos que además de la prevención también hay tratamientos oportunos, ¿no? Bueno, la idea es que el cáncer de mama, como muchos de los cánceres hoy en la actualidad, y efectivamente gracias a los avances que se han suscitado y a la promoción que existe sobre las distintas entidades, no solamente el cáncer de mama, hablamos del cáncer de cuello uterino y otros tipos de cáncer, vemos que son entidades que tranquilamente, si se hacen algunos procedimientos, podría ser detectado a tiempo y así evitar la muerte de la paciente, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablamos de cáncer de mama, contamos con una serie de procedimientos que tranquilamente podrían prevenir o detectar a tiempo una tumoración que podría ser potencialmente maligna. Y básicamente hablamos, por ejemplo, de una ecografía mamaria, que es un procedimiento que no reviste mayor complejidad. Creo que tranquilamente el acceso que puede tener la mujer, la población femenina para desarrollar una ecografía mamaria no es tan limitado ni tan difícil, ¿no? Yo creo que en ese sentido la paciente puede acudir tranquilamente a un establecimiento de salud y solicitar una ecografía mamaria, que puede ser un punto de partida para explorar, buscar, indagar sobre la presencia de alguna tumoración en la glándula mamaria. Otra de las pruebas de las cuales nosotros contamos también es la mamografía, que es una prueba que es un poquito más compleja, en la cual se hace una compresión tanto en dos sentidos de la glándula mamaria, sentido cráneo caudal y lateral, en aras de identificar la presencia de alguna tumoración a nivel de la glándula mamaria, ¿no? Si nosotros detectamos la presencia de alguna tumoración a partir de estos exámenes, podremos optar quizás de repente a considerar alguna biopsia o un procedimiento para determinar cuál es la naturaleza de la tumoración, si es que existiera. Correcto, vamos a hacer una pausa, escuchamos un tip y luego vamos a regresar porque también ustedes van a dejar sus preguntas al 613-1701 y al 613-1709. Los que están en Facebook también, por supuesto, dejen sus preguntas, vamos a estar resolviendo todas sus dudas en estos momentos en vivo, así que aprovechen la presencia de nuestro invitado porque vamos a ayudarlos a resolver muchas dudas seguramente, sobre todo el público femenino respecto al cáncer de mama. Aprovechamos para saludar a los que están en sintonía, a Elizabeth Marleni, a María Daily Arza, que nos están reportando sintonía, y a Rogelio también, que está en línea. Así que si tú estás viendo el programa, no dejes de dejar tu pregunta y de llamarnos al 613-10 y vamos a conversar un poquito sobre el cáncer de mama, como lo habíamos anunciado en el primer bloque, pero ya se encuentra con nosotros el doctor Hugo Arizpe. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel, y buenas tardes con todos y con los presentes también. Está aquí muy contento de nuevamente estar, como todos los lunes, hablando sobre varios temas de medicina, sobre todo enfocando el tema preventivo, ¿no? Como en este caso el cáncer de mama, que sí nos da bastante espacio para eso. Sí, doctor, hay una nota de prensa que justamente el equipo de comunicaciones y Oncoñinos envía, afirma que anualmente hay más de 25.000 peruanas que fallecen por el cáncer de mama, y por eso, como lo comentábamos anteriormente, el 19 de octubre pues se celebra también un Día Internacional de Lucha contra esta enfermedad, y el doctor de la Gara nos comunicaba en el primer bloque que es importante la detección temprana, ¿no, doctor? Usted mencionaba que la mamografía es clave, pero también hay un autodiagnóstico, tengo entendido, ¿no? Bien, de hecho, bueno, como bien lo ha mencionado, efectivamente
nos encontramos frente a una entidad que lastimosamente cuando hace una aparición o empieza a manifestar sintomatología, normalmente ya se encuentra en un estadio avanzado y donde la posibilidad de accionar por parte de nosotros suele ser bastante limitado, ¿no? Y hay con resultados que no necesariamente tienen un buen pronóstico. Por eso la idea desde hace ya bastantes años atrás es promover una cultura de prevención, en aras de que la paciente acuda de forma temprana, va a hacerse un diagnóstico precoz frente a la eventualidad de la presencia de alguna tumoración en alguna de las glándulas mamarias. Correcto. Dentro de los elementos que nosotros nos guiamos, por ejemplo, tenemos el autoexamen mamario, ¿no? Yo creo que se recomienda de alguna manera que la paciente, desde los 20 años de edad en promedio, se haga una palpación mamaria. Yo creo que podría ser ciertamente importante, ya que permitiría que la mujer pudiera reconocer de alguna manera su glándula mamaria y así identificar cualquier variación que podría existir en el tiempo. Yo creo que podría ser importante. De hecho, que para nosotros no es tan significativo, pero de hecho es un primer punto, que la paciente reconozca a su mama, sepa cómo es su mama, cuáles son las modificaciones, las características que pueda tener, y en función de la presencia de alguna normalidad o cambio, acudir rápidamente a un establecimiento. Tenemos de una salud. llamada del público, doctor, ¿le ¿Cómo parece? Desde Chepén, Soledad, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Acá está el audífono, doctor de la Gala, para que Doctor, buenas tardes. Mi doctor, aquí en mi seno derecho primero me ha salido un chupito y ahora se ha hecho así como una ronchita y me ha dado piqui. Entonces he comprado una crema y por dentro parece que me quemaron el seno y le compré la crema que me han dicho en la farmacia que es hongo y me han dado unas pastillas para tomar una semanal contra el hongo, me han dicho, otro me han dicho que es canra. Ya, bueno, agradezco la pregunta, pero probablemente por lo que tú me mencionas, no creo que existiría el riesgo de alguna tumoración que pueda sugerir que sea un proceso neoformativo o un cáncer, ¿no? Porque por lo que tú me mencionas, tú harías indicar que es un proceso que se suscita en la parte más superficial de la glándula mamaria, en la piel, ¿no? Yo creo que la recomendación que te daría sería que acudas a un médico, de repente no estaría de más a un ginecólogo. No a la farmacia. No a la farmacia, creo que eso es importante. No, acudir a un ginecólogo, yo creo que es el especialista en todo caso, y poder dar una opinión mucho más acertada sobre frente a qué nos encontramos. Pero desde el momento que es superficial, y como tú mencionas, la palabra chupito probablemente es un problema dérmico más que un problema de la glándula mamaria en sí. Entonces mi recomendación sería acude a un ginecólogo y de todas maneras que te pueda resolver la duda que pudieras tener. Guadalupe Kerkman nos saluda desde Canadá, dice felicitaciones por este programa, así que saludos hasta Norteamérica o América del Norte, ¿no? Daisy Heredia dice, Dios le bendiga hermanos, felicitaciones por el programa. Muchas mujeres, muchas hermanas y amigas están en sintonía del programa, doctor Arispe. Sí, agradecemos la sintonía. Aquí estoy leyendo lo que han preparado Manuel y la alta incidencia de cáncer femenino en nuestro país se debe a que solo, han puesto como una referencia, solo el 15% se diagnostica en una etapa inicial. O sea, no sé si esa cifra todavía se sigue manejando, doctor, y el 85% se diagnostica en estados ya muy avanzados a la cual usted hacía referencia. Yo creo que es una cifra que podría experimentar algunas modificaciones, según obviamente la zona geográfica, qué sé yo, o bueno, si es una zona urbana o rural, ¿no? De hecho que puede haber modificaciones, pero básicamente eso podría guardar relación con el hecho de que la paciente acuda de forma preventiva, digamos un control ginecológico anual, permanente, en la cual nos permite identificar, ¿no? Es. Mientras si la gran mayoría de mujeres no asiste de forma regular a un ginecólogo, obviamente, normalmente la gran mayoría probablemente lo hace cuando ya nota una presencia de una tumoración y donde probablemente ya de ser un cáncer se encontraría en un estadio avanzado donde la posibilidad de accionar sería mucho menor, ¿no? Más limitada. Claro, en el tema de salud pública, que es mi tema, ¿Cómo, doctor? me llamaba la atención esta cifra, que podría ser un poco menos, un poco más, pero de todas maneras, de hecho, que nos está llamando la atención que todavía tenemos que trabajar mucho, doctor, en el tema de prevención, en el tema de comunicación. El Estado, el gobierno creo que juega un papel muy importante en este tema, sobre todo que cuando vemos, yo he estado 20 años en la Seguridad Social, en varias direcciones de hospital, y he luchado, entre comillas, contra todo ese tema, pero a veces la demanda era tan grande que no teníamos tiempo para hablar. Lo de los médicos no tienen tiempo para hablar con la paciente o con el paciente, dependiendo de los casos. Entonces, todavía creo que nos queda mucho que hacer en esta etapa preventiva, doctor. Sí, bueno, lo que usted menciona es bastante cierto. Yo creo que en nuestro país la demanda de salud es ciertamente importante
y el hecho de que muchas veces las pacientes no logran concretar una cita para hacerse un chequeo. Lastimosamente las pacientes suelen acudir a un establecimiento de salud cuando tienen un problema en sí, más no para hacerse un chequeo o un despistaje frente a alguna lesión o alguna entidad. Y no necesariamente el cáncer de mama, hablamos de, podría ser de tracto digestivo, estómago, recto, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una pregunta, doctor, en redes sociales. Adriana nos pregunta, Adriana Tapia, dice: Dios le bendiga, doctor. ¿Los quistes en la mama pueden producir cáncer de mama, y una mujer que ha de lactar puede tener cáncer de mama, o hay alguna manera de prevenir a través de la lactancia, ¿no? Este cáncer. A ver, veamos. Lo que menciona la paciente, bueno, es ciertamente importante. A ver, puedo desprender ahí dos situaciones, ¿no? Por un lado, los quistes. Cuando la paciente habla de quistes, y cuando hablamos de quistes, básicamente hacemos mención o referencia a algunas tumoraciones donde la constitución básica es el líquido. Normalmente si hablamos de un quiste, y eso sí está establecido, hablamos de una tumoración benigna, vale decir es una tumoración de bordes regulares, donde el contenido básicamente es anecogénico, es decir, básicamente líquido. En ese contexto, básicamente hablar de un quiste, entonces hablamos frente a una tumoración benigna. Situación que sería diferente si hablamos de una tumoración sólida, heterogénea, de bordes irregulares, que sí pudiera sugerir que podría tratarse de algo malo, como algo se dice malo, popularmente, ¿no? Y lo otro, en lo que respecta a la lactancia, bueno, el hecho de que la paciente haya sido madre podría ser un factor protector para un cáncer de mama. No debemos olvidar que el cáncer de mama es una entidad que guarda relación con los estrógenos, y en ese sentido, cuando una paciente experimentaba un embarazo, probablemente le damos cierto grado de protección a la mama en función de que ha sido una mama que no está expuesta permanentemente al estrógeno, ¿no? Correcto, buen Como dato. que un embarazo es una suerte de reposo para esa glándula mamaria, y en ese sentido existiría una relación directa de que a mayor número de embarazos, probablemente la posibilidad de que la paciente adquiera o desarrolle un cáncer de mama podría ser mucho menor. Buen dato, Podría ser. doctor, buen dato. Así que la maternidad siempre es positiva, ¿no? Como un factor protector de la mujer, ¿no? Y la lactancia materna, pues, dentro de ese contexto también es positivo. Doctor Arispe. Sí, yo insistiría con este tema de la prevención. Ayer estaba viendo un video ahí, aprovechando el tema de la inamovilidad por el censo. Estamos viendo un video de lo que es la salud en otros países, ¿no? Es increíble realmente qué tal distancia estamos de Suecia, de Finlandia, con el tema de la prevención, porque ellos tienen desde niños ya tienen ese chip en la cabeza los padres los tienen y los transmiten a los hijos. Aquí todavía estamos luchando bastante y nos falta mucho, y sobre todo yo que he tenido una experiencia por temas de salud pública, la verdad que si las autoridades no tienen ellos en su cabeza esto, es bien difícil, ¿no, que se pueda bajar. Doctor, recordamos los teléfonos: 613-1701, 613-1709. Me dicen que lo digo muy rápido, así que vamos a decirlo más lento. 613-1701, 613-1709. Tenemos una avalancha de preguntas en Facebook. Vamos a seguir más o menos viendo cuál es la más importante, la más completa, pero vamos a resolver todas. En todo caso, Liz nos pregunta: ¿un dolor punzante es peligroso? ¿Por qué puede doler la mama? Hay muchos motivos, tal vez, doctor. Isabela Zuluaga nos dice: buenas noches desde España, estoy viendo el programa. Una pregunta: cuando se siente un dolor al palpar entre la axila y el pecho, y a ratos el seno se pone caliente o arde, ¿podría ser un síntoma? Y ¿qué dice acá? Los ganglios inflamados también en algunas partes del cuerpo, ¿pueden ser un síntoma? Nos pregunta Isabela. Mili dice: Dios le bendiga. Una mujer que tiene 43 años y es soltera puede tener cáncer de mama. Y el teléfono de la radio Lucero nos vuelve a preguntar: 613-1701 y 613-1709. Varias preguntas, pero todas tienen algo en común, ¿no, doctor? El tema de que ya están preocupándose por los dolores, Claro. por los ganglios y esta sensación de ardor, ¿no? Síntomas, más que todo. Bueno, la sensación de ardor no es una manifestación muy típica, muy común de una paciente que está con un cáncer de mama, ¿no? De hecho, claro, es motivo de indagación, de exploración. Yo creo que la recomendación que yo daría en primera instancia siempre a partir de un examen de diagnóstico por imagen. Yo creo que considerar una ecografía mamaria una mamografía.
Si se descarta la presencia de alguna tumoración por estos dos exámenes, probablemente la posibilidad de que esa sintomatología guarde relación con algún problema neoplásico, alguna tumoración, podría ser bastante lejana. No debemos olvidar que en lo que respecta al dolor, es importante valorar las características del dolor, probablemente bajo de qué circunstancias suele haber el dolor. No, si es un dolor de carácter cíclico, probablemente se aleja de la posibilidad de que sea... ¿Qué significa cíclico? ¿Que viene y que va? Que viene y que va. Por ejemplo, es bastante frecuente en el síndrome premenstrual, aquellos pacientes que días antes o durante la menstruación podrían experimentar algún aumento de la sensibilidad mamaria, ¿no? Que es un dolor que experimentan las pacientes al roce, a la manipulación, y no necesariamente eso podría condicionar o hacer entrever de que se está cursando con alguna entidad que podría sugerir un cáncer de mama, ¿no? Por eso es importante valorar eso. Yo creo que más que el dolor, ahora los ganglios sí, o en definitiva, si hay la presencia de alguna tumoración podrían corresponder, pero por lo general suele darse en el contexto de un proceso infeccioso, qué sé yo. Yo creo que es importante partir en primera instancia de un autoexamen mamario, ver las mamas si hay modificaciones en la arquitectura, en la forma de la mama, cómo se ubica el pezón, si es que existe una retracción o no, la presencia de una circulación colateral, etcétera, etcétera, que podrían sugerir y guardar relación probablemente con una tumoración de mama, ¿no? Correcto, importante el aporte, doctor Ari. Si habláramos, doctor, si hablamos de factores predisponentes, ¿qué población estaría, digamos, para llamarle la atención en estos momentos? ¿Qué personas, qué mujeres tendrían que tener mayor cuidado? Yo creo que al hablar de cáncer de mama, la predisposición genética es bastante importante, ¿no? Yo creo que en ese sentido, si es una paciente que tiene una historia familiar de cáncer de mama, es una paciente que desde ya con anticipación debería acudir a hacerse un chequeo preventivo. En ese sentido, si la madre, la abuela, qué sé yo, algún hermano, tía, o ha tenido una historia de cáncer de mama, yo creo que con mayor razón no existe justificación para que ella no acuda. O cualquier tipo de cáncer, específicamente mama. Yo creo que el cáncer de mama, básicamente el cáncer de mama. Historia de cáncer de mama, yo creo que es crucial de que la paciente acuda ya de forma temprana para hacer la detección. ¿Qué es temprana? ¿Qué edad más o menos, doctor? Lo que se sugiere, nosotros sugerimos en todo caso, es que lo ideal sería que se empiece a partir de los 20 años de edad. 20 años de edad, al menos con una ecografía si mamaria. La mamá o la abuela lo ha tenido. Básicamente, a grandes rasgos, antes de los 40 años de edad, el diagnóstico por imagen por excelencia que se suele recomendar es la ecografía mamaria, situación que corresponde básicamente a las características que tiene la mama. No debemos olvidar que en una mujer joven la mama suele ser mucho más densa. Y muchas dirán, no, pero yo me quiero hacer una mamografía. Pero la mamografía en ese rango de edad no es el examen ideal, puesto que la paciente acude a hacerse una mamografía, pero hacer una mama densa va a salir todo blanco. ¿Qué diferencia hay entre una mamografía y una ecografía mamaria, doctor? Veamos, la ecografía mamaria implica el uso de un efecto de ultrasonido con un ecógrafo, un transductor, permite la visualización también de la arquitectura mamaria, pero básicamente la presencia de alguna tumoración o nódulos. Básicamente lo que nos va a hacer es describir si es de una ecoestructura sólida, heterogénea o líquida. En tanto que una mamografía se ciñe un poquito más en la arquitectura de la glándula mamaria, ¿no? Si existe... permite determinar si efectivamente hay nódulos, pero nos permite valorar sobre todo la regularidad que pudiera tener esa tumoración o ese nódulo, si son de bordes espiculados, si hay la presencia de calcificaciones o no, básicamente eso, ¿no? ¿Qué otras personas podrían estar, digamos, más prevenidas o con mayor atención? El tema del antecedente es importante familiar. Otros factores, doctor, por si fuera tan amable. Como le digo, como lo mencionamos hace un rato, aquella paciente que probablemente no ha experimentado algún embarazo, ¿no? Las nulíparas, por ejemplo, se entiende que es una paciente cuya glándula mamaria ha estado expuesta permanentemente a los estrógenos, que es una hormona que tranquilamente la mujer lo produce todos los meses, ¿no? Permanentemente, y en ese sentido el embarazo es una suerte de reposo de esa glándula mamaria para la influencia estrogénica. En ese sentido, lo que trato de decir es que si es una paciente que ya tiene determinada edad y no experimentó ningún embarazo, las posibilidades de una cáncer de mama podrían ser mucho mayores frente a aquella mujer que ya ha tenido 1, 2, 3 hijos, ¿no? Ahora, un embarazo tardío también, no sé, de 40 años, también es, funciona igual que un embarazo en los 20. De hecho,
guarda relación con el tiempo en el cual la glándula mamaria ha sido expuesto. En ese sentido también, si es una mujer que ha tenido una menarquia temprana, o sea, aquella paciente que ha experimentado una menstruación de forma temprana, 11, 10 años de edad, es una paciente donde la glándula mamaria ha tenido mayor tiempo de influencia de los estrógenos. De la misma manera, una menopausia tardía, o sea, ese cese en la menstruación de forma muy tardía, también implicaría que es una glándula... Aprovechando que el doctor es ginecólogo, ¿cuál es la edad adecuada para gestar? Bueno, no, la edad adecuada... es una pregunta un poquito amplia, pero de hecho que la mujer desde que ya experimenta menstruación tiene ese potencialmente madre, ¿no? Pero la idea sería después de los 20 años de edad, que es la edad... Ahora, la capacidad reproductiva óptima de lograr un embarazo es mucho mayor en edades menores de 35 años de edad. Ya después de los 35 años de edad, la capacidad reproductiva suele experimentar algún descenso. Lo decía, ¿no? por el vínculo, ¿no? Que usted decía que podría existir entre la protección de la mama, ¿no? Por el embarazo, por el tema de la gestación. Claro. Y deberían, por ahí creo que un embarazo saludable va a ayudar a eso, ¿no, doctor? Bueno, de hecho que sí, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? Estamos hablando de un embarazo que dura 9 meses, donde la influencia estrogénica hacia la glándula mamaria suele ser mucho menor. Vamos a hacer una pausa y regresamos. 613-1701, 613-1709 para hablar de cáncer de mama. Hay muchos mitos también que nos hacen preguntas por el Facebook, las bolitas de grasa, ¿qué debo hacer? ¿Debo ir al doctor o no? ¿Bajarán solas? ¿Los golpes pueden producir cáncer de mama? Y hay otras más que también nos hacen a través de Facebook, pero también esperamos sus llamadas. Si tú tienes alguna duda sobre cáncer de mama, llámanos al 613-1701, al 613-1709. Vamos a estar resolviendo tus consultas sobre cáncer de mama. Repetimos los teléfonos: 613-1701, 613-1709. Si estás en Facebook, deja tu pregunta en el video en vivo. Y por supuesto también vamos a conversar un poco, doctor Arispe, sobre las campañas de Oncogyn, ¿no? Que están realizando descartes no solamente de este tipo de cáncer, sino también... sobre el cáncer de mama que están tratando, si una mujer que ya tiene tratamiento y de cáncer y sale embarazada, ¿cómo le afecta eso en su salud? Doctora, ¿alguna pregunta para ella? Bien, es una pregunta un poquito amplia, ¿no? De hecho, habría que valorar frente a qué tumoración estamos, ¿no? De hecho, cuando hablamos nosotros de un cáncer de mama, son de distintos tipos, ¿no? Y habría que valorar en qué estadio se encuentra la paciente. Los tratamientos suelen ser bastante diversos, ¿no? Pero, de hecho, durante el embarazo, la idea es valorar que hay determinados tratamientos que no se pueden utilizar, obviamente porque existe un embarazo de por medio. Las repercusiones que puede tener podrían ser diversas, ¿no? Pero yo creo que el punto de partida, en todo caso, es definir frente a qué tumoración estamos y el estadio en el que nos encontramos. De hecho, el embarazo podría limitar algún accionar, pero frente a alguna tumoración y según sea la naturaleza y el estadio en el que se encuentra, se podría optar desde una tumorectomía, o sea, sacar tan solo el tumor, como también una mastectomía, que es radical, que implicaría la extracción de toda la glándula mamaria como la cadena ganglionar de esa zona o de esa mama, ¿no? Entonces, es una pregunta un poquito amplia, pero habría que valorar, insisto, el tipo histológico de la tumoración y el estadio en el que se encuentra. En líneas generales, doctor, digamos que una paciente que está en tratamiento oncológico de algún tipo de cáncer, definitivamente si sale embarazada, la idea es que ¿qué hacemos en ese caso? O sea, es un poco, ¿no? Bueno, de hecho nosotros como ginecobstetras, en primera instancia, nosotros valoramos siempre el embarazo, ¿no? Entonces, tratar de valorar siempre el binomio madre-niño, ¿no? Si bien es cierto, la madre está básicamente está sufriendo una entidad que es el cáncer, obviamente, y implica determinados cuidados y tratamientos que debe seguir, pero siempre sin atentar contra la vida de ese ser que se está gestando, ¿no? Dentro de su vientre, ¿no? Me imagino que es un caso que se da, ¿no es cierto? Que ustedes lo analizan y todo eso. De hecho, ahora, veamos, salvo que la paciente se haya diagnosticado de nuevo la tumoración durante el embarazo, ¿no? Porque en definitiva, durante el embarazo, que la paciente acuda a hacerse una ecografía suele ser bastante difícil y no es lo más recomendable porque las mamas ya experimentan variaciones. Entonces, hacerse una ecografía mamaria, una mamografía durante el embarazo no es del todo recomendable porque ya existen modificaciones, variaciones anatómicas que podrían sugerir o sesgar de repente la prueba o el diagnóstico por imagen, ¿no? Así es. Buen dato, así que puede llamarnos al 613-1701 y al 613-1709 para que nos haga preguntas sobre cáncer de mama, prevención. Tal vez usted tiene un familiar cercano que está pasando por esta enfermedad y tiene alguna duda
sobre el tema. También hay preguntas en Facebook. Claudia nos pregunta, doctor, hay bolitas de grasa en el busto y me dicen, el ginecólogo me dice que no hay ningún problema. ¿Qué me puede decir al respecto? Bueno, de hecho, si hablamos de una bolita de grasa, hablamos de una tumoración cuyo constituyente importante es el tejido graso, ¿no? Y eso nosotros lo llamamos como lipomas. Veamos, yo creo que la sugerencia que yo daría es, frente a la presencia de alguna tumoración o nodo en la mama, debemos hacer una biopsia. Yo creo que finalmente la biopsia es aquella que nos va a esclarecer frente a qué tumoración nos encontramos. De hecho, que ecográficamente o en función de una mamografía nos puede dar indicios frente a qué tumoración nos encontramos, pero son indicios. Yo creo que hoy en día y viendo frente a qué nos enfrentamos, la idea es tumoración que se detecta, tumoración que debe ser biopsiada para determinar frente a qué nos encontramos. Si nos sale el lipoma en buena hora, sabemos que es una tumoración benigna que tan solo con hacer la resección y la extirpación de esa tumoración va a acabar el problema. Pero si nos encontramos frente a otras, yo creo que ya el tratamiento suele ser mucho más radical, ¿no? Suele ser mucho más agresivo. No debemos olvidar que el diagnóstico por imagen, va a decir por una ecografía mamaria o una mamografía, nos va a dar indicios. Pueden sugerir incluso benignidad, pero a veces nos enfrentamos a tumoraciones que parecen que fueran benignas, pero suelen ser malignas. Entonces, la recomendación es no quedarse tan solo con la presunción, sino definir con anticipación frente a qué tumoración nos encontramos, y en ese sentido nosotros recurrimos a una biopsia, ¿no? Que es la biopsia core, que es lo que normalmente recomendamos ahora, ¿no? En todo caso, lo que siempre se dice por ahí y se escucha, que preferible que sea un quiste a que sea un tema sólido, ¿no? Porque, o sea, el quiste es bien difícil que sea malo, ¿no? Claro, insisto, cuando hablamos nosotros de un quiste, hablamos de una tumoración aparentemente de naturaleza benigna, donde la descripción por imagen podría ser una tumoración de bordes regulares, de una pared delgada, donde su contenido básicamente es líquido, ¿no? Claro. Donde ecográficamente nosotros lo describimos como anecogénico, ¿no? Si es una tumoración irregular, sólida, heterogénea, con presencia de calcificaciones en su interior, ya eso nos podría hacer pensar o sugerir que la tumoración no es benigna, muy por el contrario podría ser maligna, ¿no? Buen dato ese, porque eso básicamente es el ojo clínico, ¿no? El del médico, el conocimiento previo que tiene del tema, pero en general yo creo que lo que dice el doctor es importante. Cualquier variación, ¿no?, que encuentren en el tejido de su mama, hay que ir al ginecólogo, hay que ir a hacer un descarte. 613-1701, 613-1709 para su llamada sobre cáncer de mama. Recuerden que es importante la prevención. Y hay aspectos interesantes que el doctor nos ha dado a conocer, por ejemplo, esto de las menarquías, ¿no? Que tienen que ver mucho con las edades de embarazo de las mujeres y los ciclos, ¿no?, menstruales, doctor, que tienen también relación, ¿no? O sea, el organismo es todo un circuito, ¿no?, que está entrelazado. Inclusive si hablamos de factores como estilo de vida saludable, creo que eso favorece mucho más que una vida sedentaria, que una mujer, digamos, con exceso de kilos, etcétera, etcétera, ¿no, doctor? Bueno, lo que usted menciona es importante. De hecho, se plantea también que, por ejemplo, si una paciente sufre de sobrepeso o algún grado de obesidad, por ejemplo, aquellas pacientes que ya se dieron en la menstruación o se entraron en la menopausia, ese tejido graso va a seguir produciendo estrógenos. Y hablamos de un estrógeno débil, que es la estrona. Y en ese sentido es un estrógeno que aún así sigue teniendo repercusión a nivel de la glándula mamaria y ser un factor que podría contribuir a la aparición a mediano o largo plazo de una tumoración mamaria. Yo creo que debemos siempre ubicarnos, como en muchas de las entidades que se suelen dar en medicina y en la salud, es valorar siempre el contexto. Si aparece una tumoración sólida en una mujer de 20, 25 años de edad, probablemente sea benigna, podría corresponder a un fibroadenoma. Pero una tumoración de novo en mujeres mayores de 40 años, ya la cosa es diferente, ¿no? Y nos podría hacer pensar de que no se trata de una tumoración benigna, de repente es una tumoración maligna, ¿no? Pero con la edad, ¿no? Ahí la edad es importante también. Entra a jugar. Es importante, claro que sí. Tenemos una llamada del público desde Pichanaki. Katy, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Mi pregunta es, el año pasado detectaron un tumor en mi seno y me sacaron mamografía y me dijeron que, bueno, no era nada, simplemente me dieron unas pastillas para tomar y bueno, eso como que ha reducido de tamaño, pero yo siento que sigue. ¿Qué puedo hacer? ¿Sientes que te incomoda algo así, me dijiste?
No, nada. No, Ah, ya. no hay Doctora, ¿hay dolor, una pregunta nada. para ella? Mira, mi recomendación es, y con lo que mencionamos hace un rato, ¿no? La idea es, si hay la presencia de una tumoración, te has hecho una mamografía y aparentemente te ha dicho que no es nada serio, yo creo que una biopsia es importante, ¿no? Yo te recomendaría una biopsia core, que consistiría en la obtención de una muestra de esa tumoración para hacer un estudio anatomopatológico y determinar ya con anticipación si es una tumoración de naturaleza benigna o maligna. No sé si me permiten hablar de repente. La biopsia core es un procedimiento que ya tiene en Claro. nuestro país bastantes años atrás. ¿En qué consiste? En Oncollí nosotros lo practicamos. Es un procedimiento ciertamente ambulatorio, poco invasivo, en la cual nosotros hacemos uso de una pistola que tiene una aguja retráctil en uno de sus extremos. La idea de la biopsia core consiste en que a partir de una guía ecográfica, nosotros con esa pistola que tiene esa aguja ingresamos por la glándula mamaria y llegamos a las inmediaciones de la tumoración. Una vez que nos encontramos próximas a la tumoración, hacemos un disparo en aras de que esa aguja entre y salga para tomar una muestra de esa tumoración. Correcto. Yo creo que, ¿cuáles son las ventajas de una biopsia core? Yo creo que en el pasado, nosotros frente a la presencia de alguna tumoración optábamos por hacer un corte o una intervención quirúrgica para tomar la muestra, o hacer la exéresis de la tumoración, tomar la muestra y recién definir frente a qué tumoración nos encontramos, si es de naturaleza benigna o maligna. Hoy en día, con la biopsia core, siendo un procedimiento ambulatorio, que no causa mayores molestias, ya podemos definir con anticipación frente a qué tumoración nos encontramos y así definir cuál es la actitud terapéutica más recomendable en la paciente. Entonces, Interesante. yo creo que las ventajas suelen ser Interesante, importantes. doctor. Yo la verdad que Yo no sabía eso. no conocía muy bien el tema, pero qué excelente, porque además debe ser con una mínima anestesia local. Claro, entramos o- con una anestesia local, administramos anestesia Y de es forma local. ambulatorio. Y es ambulatorio, la paciente se va al cabo de media hora, una hora, Qué obviamente la bueno. observamos. Podría tener algunos riesgos, sí, un pequeño sangrado en Pequeño todo caso sangrado. podría darse, pero yo creo que las ventajas frente a una cirugía Por suelen favor. ser bastante amplias, ¿no? Claro, sobre todo Tenemos- entrar a una sala de operaciones. Entrar a una sola entonces- operación, una y el llamada. costo también mucho mayor incluso, ¿no? Vamos a ver de quién se trata. Noelia desde Chepén. Noelia de Chepén, Trujillo. Adelante con tu pregunta, Noelia. Hermano, buenas tardes. Buenas Mi tardes. pregunta es la siguiente. Hermano, bueno, sí, la verdad tengo pareja y lo que pasa es que mis senos se me han hinchado y me sale como agüita, así como agua de arroz, así algo así. Y mi regla se me ha retrasado y se me han manchado y así. Cuando me levanto, me quito el brasier, me duele así. Doctor, ¿quedó claro? ¿Una pregunta por ahí? Sí, de hecho que sí, claro. Yo creo que la recomendación que te daría es, algunos pacientes experimentan esa eliminación de alguna secreción por la glándula mamaria y por lo que me dices, no creo que sea algo tan importante, pero valorar siempre la posibilidad. Mi recomendación sería en todo caso, hazte una ecografía mamaria, hacer una ecografía mamaria y valorar cuál podría ser la razón o causa de esa eliminación de esa secreción que estás eliminando por el pezón, ¿no? A veces probablemente la estimulación del pezón también podría originar eso bajo determinadas circunstancias. Habría que valorar si eres madre o no, o hace qué tiempo, si estás dando de lactar de repente. Podría ser algunas razones de por qué la lactancia, si es, podría ser una está en lactancia. el aire. ¿Estás todavía ahí? Uy, Hermano, no, de ser mamá no soy todavía, no tengo nada, no tengo hijos ya. todavía. No tiene ahí. Bueno, mi recomendación entonces sería, hazte una ecografía mamaria. Yo creo que la ecografía mamaria nos va a sacar de dudas para ver qué entidad podría estar sugiriendo eso. De repente a veces hablamos de una ectasia ductal, de repente, y de repente un dosaje hormonal, ¿no? A veces solemos pedir bastante frecuente la hormona, la prolactina, y ver qué situaciones están determinando que tú estés secretando eso, ¿no? De hecho que no es algo tan común, no es algo tan frecuente, pero yo te diría, una ecografía mamaria y probablemente un dosaje hormonal. La idea sería que acudas a un ginecólogo y valorar eso, ¿no? Correcto, así que a descartarte ese tema porque como lo dijo el doctor, si no eres mamá, ahí hay un tema posiblemente hormonal, ¿no? El doctor lo menciona para hacer cualquier descarte, ir al médico, pues, doctor Arispe. Sí, de todas maneras, ¿no? Aparentemente, por lo menos se le percibía joven y, bueno, no es, si no tiene hijos, ya el consejo está dado a través del doctor de la Gala. Bien, 613-1701, 613-1709, ya estamos por acabar el programa, por eso llama, que tu llamada es importante y tu pregunta es valiosa para nosotros, porque eso nos da un diagnóstico más o menos general de cuáles son las dudas Sí. de la población, qué es lo que les preocupa,
y si hablamos de cáncer de mama, pues es una de las entidades más agresivas, ¿no? Y que si se descubren tarde más mortales, doctor. Sí, doctor de la Gala, ¿la cifra está bajando? ¿Se permanece o estamos en subida? ¿Cómo es cuando hablamos del cáncer de mama en nuestro querido Perú? Yo diría en todo caso que probablemente la cifra está aumentando. Sano. ¿Y esto por qué? Probablemente a diferencia de años pasados y con las actividades promocionales que se están suscitando, la paciente está acudiendo, lo queramos o no, con mayor cantidad. Como que se está descubriendo más. Exacto. De repente antes... y al acudir de forma más temprana y de forma un poquito más masiva, la detección de esas tumoraciones suele ser mucho mayor y en ese sentido la incidencia suele aumentar, ¿no? A diferencia de años atrás o décadas atrás. Muy interesante lo que dice. Claro, a diferencia de años atrás, décadas atrás, donde normalmente la incidencia o los valores, los registros que se tenían eran en función ya de tumoraciones establecidas, ¿no? O en todo caso se hablaba de un subregistro, ¿no? Hoy en día en definitiva vemos que existe un aumento y probablemente por una detección mucho más temprana. O sea, que no es una mala noticia, realmente, sino que hay más gente que se preocupa por diagnosticar. Yo creo que sí, a diferencia de años pasados, en definitiva ha habido un aumento de que la gente acuda con mayor cuantía y probablemente el diagnóstico precoz suele ser mucho mayor. Claro, qué bueno. ¿Hay una llamada del público? A ver. Un hombre, a ver, vamos Felipe desde Ancash. A ver, adelante Felipe. Sí, aló, buenas tardes. Quería, por favor, consultar al doctor. Referente, mire, un familiar se sacó un examen ecográfico de mama y le arrojó un pequeño, tenía un bultito, una bolita pequeñita, pero que en el momento de sacarse, bueno, gracias a Dios salió negativo frente a lo que uno, lamentablemente, a veces uno sospecha, pero felizmente no pasó nada. El asunto es que quería consultarle, mire, le explicaba un poco el señor que le sacaba la ecografía, que cuando a veces solían ser algo malo es porque las bolitas estas no son muy circulares. Entonces es lo que le quería preguntar. En caso de ella es bastante circular y esa bolita se mueve a lo largo de la forma del busto, ¿no? Del seno. Entonces eso es lo que quería consultarle. ¿Es cierto de que los tumores o los quistes malignos no son necesariamente bien circulares, tienen una especie de deformes para poder dar formar una característica sospechosa? Y lo otro es, ¿qué tanto pesa el antecedente de la madre? ¿En cuánto porcentaje estamos hablando para un tema de lo que están conversando, ¿no? Hablando en porcentajes y a qué edad ya realmente podría uno sospechar algo. Muchas gracias. Correcto. Okay. Bien, muy buena pregunta. Ha hecho sus preguntas. Preguntas, ¿no? 3 segundos. Dale. Bien, a ver, veamos, como lo mencionamos hace un rato, efectivamente existen determinadas características de las tumoraciones que nos van a sugerir si una tumoración es benigna o maligna. Benigna, probablemente una tumoración de bordes regulares, una tumoración que no está adherida a planos profundos, por ende, como usted menciona, que a la palpación experimenta algún grado de movilización. De movilización. Eso es importantísimo. Eso lo dijo. Lo otro, valorar el crecimiento en el tiempo. Yo creo que también podría ser importante. Si es una tumoración que no ha experimentado mayor crecimiento o variación en el tiempo, nos podría hacer pensar que es algo benigno, ¿no? Que ecográficamente o a partir de un diagnóstico por imagen sea una tumoración homogénea, de bordes regulares, que no sea heterogénea, que no haya tabiques en su interior, que no existan calcificaciones en su interior, nos hace pensar que sea una tumoración benigna. Pero insisto, frente a una tumoración yo creo que es importante la biopsia. La biopsia es importantísima y nos va a permitir definir con anticipación frente a qué nos encontramos. Lo otro, me habló sobre qué tanto pesa el antecedente familiar. Es importante, el antecedente familiar pesa de forma importante. Yo diría que un 20 o 30% aproximadamente determinará que la descendencia, en este caso la hija, tenga la posibilidad de un cáncer de mama, sí. Y eso es un motivo suficiente para que la paciente acuda de forma temprana a hacerse una ecografía mamaria o una mamografía según sea el caso. ¿Ya? Y la tercera pregunta se me ha ido ¿cuál fue? Bueno, primero preguntó sobre la forma. Las características que lo hemos hablado. Ajá, después ¿qué tanto preguntó pesa la predisposición genética? Sobre la predisposición genética. Sí, algo del porcentaje, ¿no? No. Y esos son, creo, los dos. básicamente. Sí, porque era sobre la forma y la movilidad, ¿no? La movilidad. Bueno, si me dice que es una tumoración que se mueve, que no estaría a planos profundos, probablemente hablamos de una tumoración benigna. Seguro que sí. Seguro que sí. Bien, vamos a resolver una llamada más del público al 613-1701, 613-1709. Aún tenemos tiempo, creo, para un par de llamaditas más y luego ya vamos con algunas conclusiones y algunos datos sobre oncoyin también importantes. ¿Una llamada? Sí, hay una llamada. A ver. Ana desde Ayacucho. Adelante, Ana. Doctor,
Buenas tardes. Te escucha el doctor. Buenas tardes. Estoy llamando de Ayacucho. Yo tengo problemas con las mamas. Tengo una tumoración en el brazo izquierdo y me duele a veces de vez en cuando, ¿no? Y con la edad. ¿Hay alguna pregunta para ella? Bueno, a ver, la idea sería ¿desde hace qué tiempo es notable esa presencia de tumoración? Podría ser una pregunta, ¿no? ¿Hace qué tiempo tienes? Más o menos 2 meses. Ya. Dime, ¿te has hecho alguna ecografía o algo de eso? No, todavía. A veces tengo miedo, ¿no? Ya, mira, la idea en este caso es no tener miedo, ¿no? Mi recomendación es que tienes que acudir lo más tempranamente posible a un ginecólogo, un ginecobstetra para que te hagas una ecografía mamaria. Yo creo que es el primer paso frente a la presencia de alguna tumoración. Y no tener miedo, y si hay la necesidad de hacer una biopsia, tener que hacerla para definir con anticipación frente a qué nos encontramos. ¿Qué edad tienes, perdón? 43 años. Y mira, yo creo que la edad 43 años y una aparición de nuevo, aparentemente hace unos cuantos meses atrás, yo creo que nos debería preocupar. Yo creo que con mayor razón tú eres una persona que deberías hacerte una ecografía mamaria y también una mamografía, ¿no? ¿Por qué tienen miedo, doctor? Después hay que hablar un poquito de eso, ¿no? De ese temor enraizado, ¿no? Algo así como la próstata en los varones, sí, también, el seno de las mujeres, ¿no? Hay un temor ahí. Bien, entonces nuestra amiga de Ayacucho, pero rápido al ginecólogo, ¿no? Que Anita, por favor, entienda que al contrario, o sea, qué bueno que este emisor esté llegando, nos esté escuchando, y justo el doctor de la Gala te está diciendo, Anita, que por favor vayas a tu control, tienes una tumoración que tiene más o menos 2 meses de evolución, y no tienes por qué, al contrario, no, este programa es justamente para sensibilizar y para que hagan lo correcto, y lo correcto ahorita es que te acerques a un consultorio para hacerte un descarte, Anita. Bien, penúltima llamada, vamos a ver, ya vamos a ver si es larga, ya se hará la última, si es una pregunta cortita, ya la penúltima, vamos a calcular la hora. A ver. Lourdes desde la Ciudad Blanca de Arequipa. Lourdes, ¿cuál es tu pregunta? Ahí, vamos a bajar el volumen, ¿ya? Por favor, coordinamos bajar el volumen del teléfono, de la radio, baja el volumen de la radio. Aló, doctor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Quería hacerle una pregunta. Yo tengo 46 años, soy soltera, no tengo hijos, nada. Bueno, en antecedentes familiares de mi mamá, de mi tía, no tenemos ninguna referencia que hayan tenido cáncer y todo eso, y lo que yo le quería preguntar es que qué es lo que tendría que hacerme yo, qué examen tendría que hacerme, porque yo estoy normal, ¿no? Bien, muy buena pregunta. Yo creo que la idea es, con la edad que tú tienes, ya tienes que acudir a un chequeo ginecológico. Debiste haberlo hecho con anticipación seguramente, y la recomendación es una ecografía mamaria y sobre todo una mamografía, ¿no? Ya que por encima de los 40 años de edad el examen de elección es una mamografía. Pero vemos que la ecografía mamaria como la mamografía son exámenes complementarios que vienen muy bien y permite determinar frente a qué tumoración nos encontramos en función de las características que esta pudiera tener. Entonces, para terminar la recomendación, una ecografía mamaria y una mamografía. Nuestra amiga de Lourdes, Lourdes de Arequipa, excelente, porque nos dio los datos ya precisos para la respuesta. Correcto, ya estamos por terminar el programa. Si hay una más, la sacamos rapidito y después vamos a pasar con los datos, doctor León Collín, porque es importante, revisando la fanpage, la página web, hemos visto que está en una campaña intensa, ¿no?, de prevención y de descarte, que es fundamental, y también vamos a conocer pues un poquito más sobre esto. ¿Tenemos la última llamada? Excelente. De Chimbote, ¿cuál es el nombre, Abad? Félix, un varón. Félix de Chimbote, adelante con tu pregunta, Félix. Sí, aló. Te escuchamos, Félix. Para preguntas. La primera relacionada, por ejemplo, yo tengo un familiar que no tiene, pero es mayor ya, casi 38 años. 38 años. Y tiene el gusto, o no tiene gusto, es plana, pero prácticamente como se suele decir, ¿no? Entonces la pregunta es, o sea, necesariamente, pues, alguna vez escuché que hay gente para prevenir, incluso se amputan los gustos, ¿no? Porque tienen antecedentes. Ya. Entonces la pregunta es, quita más la posibilidad de que una persona... el tamaño del gusto. No necesariamente. A pesar de que la paciente pudiera tener una glándula, no una mama prominente, tiene una glándula mamaria, y lo quieras o no,
potencialmente Correcto, existe riesgo de un cáncer. Si es el nombre, puede haber cáncer. de Claro, mama, ¿no? entonces la idea no es que el tamaño de la mama implica o tiene repercusión o podría favorecer la aparición de cáncer de mama, no necesariamente, pero sí es una paciente que tiene una glándula mamaria y la posibilidad de una tumoración, un cáncer de mama, la tiene también. Entonces es una paciente que tiene que acudir también a hacer su chequeo y hacerse su ecografía mamaria o mamografía según sea el caso o el grupo etario en el que se encuentra, ¿no? Excelente, Basta que doctor. tenga la glándula Glándula mamaria, mamaria, ni hablar. claro que sí. Ya está expuesta al cáncer. No debemos olvidar que la glándula, una cosa es la mama en sí, en general, una cosa, la glándula mamaria tiene la glándula propiamente dicha y lo otro es el tejido adiposo, El ¿no? tejido adiposo. El que una mama se vea más Que generalmente prominente, es un el busto que más da el prominente, volumen es por la y todo grasa, eso. ¿no? Más no por la sí. glándula Más mamaria. no por la glándula. Claro. Doctor, cuéntenos, ¿qué nos va a decir Oncogym respecto a este tema del cáncer de mama que es tan importante? Sabemos que hay una campaña intensiva de descarte, ¿no? Sí, básicamente la presencia es también para manifestar a las radio oyentes de que efectivamente Oncogym en este mes donde se conmemora, se celebra lo que es la lucha contra el cáncer de mama, es decir que existe una campaña, una promoción ciertamente importante en la cual estamos ofreciendo las ecografías mamarias, que inicialmente estaban 100 soles, las estamos ofreciendo a 20 soles. Yo creo que es una excelente Por favor. oportunidad y no existe Para pretexto ir alguno. Inmediatamente. Claro, para que la paciente, la mujer, acuda a hacerse una ecografía mamaria como punto de partida ¿Qué tal para si se una evaluación. juntan, no, doctor? Que se juntan 4 o 5 personas, se pasan la voz. Yo creo y que van. sí. Y de hecho... Y le dicen que escucharon Betel Radio. Claro que sí, efectivamente, ¿no? Y la idea es que la accesibilidad la tenemos porque tenemos nuestras distintas sedes, que tenemos tanto en Los Olivos, en San Isidro, en La Molina, como en Miraflores. Tenemos nuestras redes sociales donde tenemos, o la página web, Y la página web, claro. www.oncogym.com.pe, y que tranquilamente, gustosamente los atenderemos. Y no debemos dejar de pasar esta excelente oportunidad con un descuento que es importantísimo. Yo creo que así nomás no se da, ¿Qué ¿no? opina, doctor, de esta noticia? Está totalmente al alcance, realmente es al alcance de cualquier bolsillo, por favor. Acá hay que ver si coordinamos algo, acá internamente Yo- entre, yo creo que las sí. trabajadoras Aquí de creo que Betel hay- que ya tienen más de 40 Claro que sí. Hay 40 una años. población moderada. No son muchas, pero hay. No se escucha, claro. Y en ese sentido, fíjense, por favor, deje de estar ahí con las comidas chatarras o con alguna bebida por ahí, guarde esa plata y tiene 20 soles, se junta y se va a Oncogym. Correcto. Así que recordamos la web, ¿cuál es, doctor? Efectivamente, no duden en visitar nuestra página web que es www.oncogym.com.pe o nos pueden visitar en el Facebook como Oncogym, ¿no? Oncogym con Y, ¿no? Efectivamente, Oncogym Oncogym con Y. Y. No debemos olvidar que esta promoción va a estar hasta el 31 de octubre, así que apúrense, no duden en hacerlo, que tranquilamente Ya los falta poco. atenderemos. Sí, tiene Falta poco. esta Falta una semana hay un semana. poco de la De siguiente la misma semana. manera también decirle que tenemos descuentos también en lo que son las mamografías, que también las hacemos. Y hacemos también lo que son los chequeos ginecológicos preventivos, Papa Nicolau, colposcopía, ecografía transvaginal, ecografía de mama. Incluso también hacemos lo que es la biopsia core frente a la presencia de alguna tumoración. Y hay una cosa importante, doctor. Ahora, obviamente, hay clínicas privadas, hospitales, y etcétera, etcétera. Pero el trato humano es muy importante. Yo estoy seguro que Oncogym tienen ese trato. No, yo creo que en ese sentido nosotros somos bastante responsables. Lastimosamente hoy en día la oferta en salud suele ser bastante Sí. amplia y eso implica también que mucha gente busque lucrar, ¿no? Nosotros en ese sentido tratamos de ser lo más responsables posible, somos bastante honestos y si en verdad usted lo amerita, efectivamente se le recomendará un tratamiento y si no lo amerita se le dirá que no es necesario. Yo creo que eso nos diferencia probablemente de otros establecimientos y donde la paciente sobre todo es partícipe del chequeo que estamos realizando. Es una paciente que está viendo en una pantalla lo que estamos haciendo, lo que estamos detectando y vamos explicándole lo que vamos viendo, ¿no? Situación que de repente en otros establecimientos no se suele Aparte dar. ustedes tienen años ya en el mercado. Pues, Claro ¿no? que sí, Y yo creo que en ese experiencia. sentido bien ganados, ¿no? Sí, muy bien. Muchas gracias, doctor ¿Cómo no? de la Gala. El doctor Mauricio de la Gala estuvo con nosotros, ginecólogo de Oncogym, hablando de cáncer de mama. Muy gratificante, pues, escuchar que el público esté interesado en esto y que nos llaman varones, ¿no? Preocupados por sus esposas, por sus hijas. Qué buena noticia. Esto no pasaba hace mucho, ¿no? Que cuando hablábamos de temas ginecológicos nos llamen varones, pero hemos tenido 2 o 3 que se han preocupado por sus esposas, por sus hijas, y eso nos da un muy buen síntoma en aspecto de prevención. Nos sentimos contentos porque creo que se mide la sensibilidad. O sea, ha dado efecto y sigan sintonizando a Radio Betel. Nos despedimos. Muchas gracias. Permiso. Gracias.